Shalom amigos y amigas, mucha shalom para todos ustedes. Como ven, estamos aquí al lado del mar y va a ser nuestro último día aquí. Hemos disfrutado mucho, toda Rabá, nuestro Padre Celestial, que nos hace vivir estos días maravillosos delante de su presencia, toda Rabá Él, y que nos provee y que nos da sustento para realizar esto. Y vamos a estar hoy con Salmos 118. Nos vamos a saltar lo que llevamos estudiando del libro de los jueces, porque en el próximo capítulo, si Elohim lo permite, los próximos capítulos serán el miércoles que viene, si Elohim lo permite, como digo, y van a ser los 4 capítulos que engloban la historia de Sansón. Pero hoy nos hemos dispuesto para este estudio de Salmos 118. Si creen que todos los salmos son iguales, pues no es así en absoluto, y de todos se extrae una enseñanza variada, diferente y multialimentaria. Y dice así, dice este Salmo 118, leyendo en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach. Dice en el verso 1, alabad al patrón que es bondadoso y su amor es eterno. Tenemos que es bondadoso, es el motivo que ofrece. Y es que sea bondadoso, una persona sea bondadosa, y en este caso Elohim, no quiere decir que siempre nos tenga que gratificar, sino que es bondadoso porque la bondad emana de él, pero no necesariamente nos tiene que ser gratificador. Va a ser gratificador dependiendo de nuestro esfuerzo, si nuestro esfuerzo es movernos en esa bondad o no. Y dice que su amor es eterno. ¿Por qué su amor es eterno? Porque no es una cualidad. Su amor no es una cualidad de él. Por eso es eterno, porque si fuera cualidad puede menguar, puede diferir. Pero él es amor, Elohim es amor, es Sahavá. No es una cualidad, por eso es eterno. Versos 2, 3 y 4. Dice así. Dice, diga la casa de Israel que su amor es eterno. Digan los fieles del patrón que su amor es eterno. Diga la casa de Aarón que su amor es eterno. Diga los fieles del patrón que su amor es eterno. Entonces tenemos que habla a 3 casas, pero que son lo mismo, porque habla de la casa de Aarón, que es la tribu de Leví, de la casa de Israel, que son las 10 tribus del norte, y de los fieles. Todos van a ser lo mismo, no hay distinción, porque la pared ha sido derribada y ya no hay judío ni gentil, griego ni libre, todos pasamos a ser Israel si creemos en la Torah y en Yahshua HaMashiach, por supuesto. Verso 5. En la angustia yo clamo hacia el patrón y él me socorre con holgura. No solo es mi auxilio, sino que en mi auxilio me ofrece holgura. Cuando imploro ayuda, no solamente me ayuda, no solamente me rescata, sino que me rescata para holgura, para bienestar. Verso 6. Dice, el patrón está conmigo, no tengo que temer. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y esto da a entender que de Elohim proviene la providencia absoluta. Es decir, no tienes que temer lo que el hombre te haga, porque suya es la providencia de cómo el hombre te va a tratar. Por lo tanto, confiando en él plenamente, pues entiendes que suya es la providencia de todo lo que te sucede bajo el sol. Verso 7. El patrón está por mí con mis tutores, y yo veré humillado a mi enemigo. Ahora es muy interesante cuando dice tutores. Él está conmigo con mis tutores. ¿Qué son los tutores? Por supuesto son, por ejemplo, los libros que leemos a lo largo de toda nuestra vida, incluyendo la Torah, por supuesto, y los enseñadores, los que nos han enseñado y aportado a nuestra vida. Y es toda esa provisión de información que hemos adquirido de una u otra manera
lo que nos han hecho de tutores para encontrar su camino, para encontrar la verdad. Verso 8. Preferible es acogerse al patrón que fiarse del hombre. Cuando aquí habla de que preferible es acogerse al patrón que confiar en el hombre, no habla de no confiar en el hombre, sino de que fiarse es rendirse por completo, como una especie de tirarte desde las alturas sabiendo que debajo hay una red que te va a acomodar. Entonces esto es lo que hay que hacer con Elohim: fiarse, rendirse en todos los sentidos, darse por completo a Elohim. Esto es solo algo que tenemos que hacer con Elohim, porque con el hombre tenemos siempre que guardar nuestras reservas conforme a lo que nos vaya haciendo, pero como Elohim es bondadoso, sabemos que podemos rendirnos plenamente y confiar plenamente en él. Verso 9. Dice: preferible es acogerse al patrón que confiar en los grandes, porque Elohim está sobre todo imperio. Entonces todos los grandes están ahí porque él lo ha puesto, todo imperio, todo estamento. Y sobre todo imperio, sobre todo estamento, que muchas veces es déspota, ejerce el despotismo, pero por encima de todo está él. Elohim está sobre todo imperio, así que a quien tenemos que agradar no es al hombre, no es al imperio, sino que es a Elohim. Por eso es mejor confiar en Elohim que confiar en los grandes que están puestos ahí por él, cumpliendo uno u otro decreto de Elohim, sea para molestar, sea para cribar el grano, sea para separar el trigo de la cizaña, sea para lo que sea, para la labor que sea, pero él está por encima de los grandes. Dice el verso 10, atención al verso 10, porque dice: una turba de gente me rodea, en nombre del patrón los haré trizas. Y cuando habla de turba, esto es turbio, lo que es lo mezclado. Dice: una turba de gentes mediocres, tibias, turbias, mezcladas, mediocres. Todo esto es la sociedad que nos rodea. No cree con certeza plena, como creyeron los patriarcas, como creyó todo el pueblo de Israel, que sí es verdaderamente Israel, sino que es turba. ¿Por qué? Porque tienen tibieza laodicense de este tiempo final. Turbiedad, mezclado, limpio con sucio. Eso es la turbiedad. Verso 11, va a hablar más. Dice: me asedian y circundan, en nombre del patrón los haré trizas. Habla de la mediocridad. Todo lo que nos rodea es mediocre, porque es tibio, no es puro en Elohim, no es concentrado en Elohim, sino que se disgrega, es malo con bueno, bueno con malo. Y los ministerios de este tiempo final no están exentos de esto, lamentablemente. Verso 12. Me cercan como abejas, me consumen como el fuego los espinos. En nombre del patrón los haré trizas, vuelve a decir. Y es que aquí el profeta no niega padecer, porque se siente igual que los espinos con el fuego, es decir, que está propenso a padecer, pero no niega esto. Ahora, en lo que se centra es que Elohim está por encima de todo esto y que detrás de toda la mediocridad que lo circunda va a estar la mano de Elohim poniendo a cada uno en su sitio. Verso 13. Dice: con encono me empujan porque caiga, pero el patrón es mi socorro. Los mediocres te empujan para que caigas. ¿Por qué? Porque les sienta mal que tú seas ecuánime, concentrado, puro, en el sentido de íntegro. Y por eso te empujan. ¿Y te empujan a qué? A ese péndulo doctrinal de ateísmo, creyente, ateísmo, religión, ateísmo, socialismo y derechas, etcétera, etcétera, etcétera. Te empujan al péndulo doctrinal en el que se rigen las filosofías de este mundo. Verso 14. El patrón es mi fortaleza y mi cantar. Él es mi salvación. Por lo tanto, la salvación no se logra, sino que dice que él, Yahshua HaMashiach,
es mi salvación, salvación de Yah, que significa Yahshua. Entonces la salvación no es que se logre, no es que se obtenga, sino que la salvación viene porque es Yahshua HaMashiach, y ya está establecida desde Yahshua, desde que Yahshua, no solamente desde que Yahshua tomó forma humana, sino de que se decidió de que fuera así para sostener toda la creación. Por lo tanto, uno nace sano, uno nace en salvación, uno nace en Yahshua. Verso 15. Dice, suenan voces de gozo y de victoria en las tiendas del justo, la diestra del patrón hace proezas. Las tiendas del justo siempre son itinerantes. Dice que allí siempre hay cantar, hay voces de gozo y de victoria. Pero las tiendas del justo, por eso mismo, de gozo y de la victoria ha de cantarse itinerantemente. No hay una morada permanente en esta vida, sino que las tiendas, por eso eran tiendas, porque eran plegables, eran portátiles, las tiendas del justo, portátiles, plegables, de que vamos de aquí para allá buscando esa morada permanente, pues pero siempre vamos a cantar, independientemente de las contingencias de esta vida, vamos a cantar con gozo y victoria. Dice en el verso 16, la diestra del patrón es encumbrada, la diestra del patrón hace proezas. ¿Y quién es? Esto es Yahshua HaMashiach, que es la diestra de Elohim. Elohim obrando con toda su fuerza y en toda su plenitud. Dice en el verso 17, no he de morir, viviré y celebraré las obras del Señor. Aquí se proyecta el salmista a la resurrección postrera, por eso dice, no he de morir, se entiende eternamente, sino que viviré. Entonces se proyecta a la resurrección postrera, en el cual la amada por completo y Israel por completo va a recibir a Yahshua HaMashiach inminentemente. Verso 18. El patrón me corrige con dureza, pero no me entrega a la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que las naciones sí, aparte de corregirte o tratar de corregirte lo que a ellos no les conviene de ti, que es ni más ni menos que tu ecuanimidad precisamente y tu individualidad, pues las naciones sí hacen esto, las naciones sí hacen que te entregan a la muerte, porque si ven la bestia, el sistema de la bestia es pura propaganda, te hacen propaganda del carisma de la bestia, te captan con propaganda, con panfleto doctrinal cinéfilo, si lo quieren llamar así, a través del cine, de la televisión, a las agencias gubernamentales de espionaje, porque de eso hay muchas películas, a los soldados, a los marines, al ejército de tierra, etcétera. Todo es una propaganda. ¿Y para qué? Al fin y al cabo, para entregarte a la muerte. Eso sí te entregan a la muerte. Pero Yahshua HaMashiach, si te corrige, es para darte vida, no para entregarte a muerte. Verso 19. Abridme las puertas de justicia, quiero entrar y dar gracias al patrón. Esto aquí está simbolizando el salmista como si la justicia fuera una ciudad, y desde luego que va a ser así en la manera y en la forma de la Nueva Jerusalén. Pero es la justicia que va a morar esa ciudad. La justicia perdurable va a ser esa ciudad de la Nueva Jerusalén, que va a ser, es así, la ciudad de la ciencia. Hay muchas ciudades que se llaman ciudad de las ciencias, aquí en Valencia mismo, o en Houston, Texas, con la NASA. Pero la Nueva Jerusalén sí que va a ser la ciudad de la ciencia. ¿Por qué? Porque va a habitar en ella la justicia. Y la justicia es el paso definitivo a la evolución. Verso 20. Dice, por aquí está la puerta hacia el patrón, por ella entran los justos. ¿Por dónde? ¿Por dónde está la puerta hacia el patrón, hacia el Señor, hacia Elohim? Por la justicia se entra. En vano es ser un recriminador, ser un controlador, si no ejerces justicia, porque a través de la justicia y por la justicia es que vas a entrar a encontrarte con Él. Verso 21. Dice, te doy gracias por haberme respondido, por haberme hecho triunfar.
y ese triunfo a veces es sin testigos. Y cuando sea sin testigos ese triunfo es más esplendoroso. Cuanto menos gente sepa que estás ahí obrando para él, más esplendoroso es a sus ojos. Así que debemos darle toda rabá siempre por habernos hecho triunfar, respondiéndonos. La piedra que el cantero desechaba se ha tornado en remate de esquina, en el verso 22. Y esto lo citan luego los apóstoles, porque esta construcción es la masonería. Ellos en la masonería, en el ocultismo, en las ciencias ocultas, en la ciencia que transigen y contactan con demonios, echaron por tierra o no dieron cabida a la principal piedra del ángulo, que es Yahshua HaMashiach. Así que estos son los masones, y la piedra que desecharon se va a tornar en Yahshua HaMashiach la principal piedra del ángulo, porque él es el escogido. Precisamente no es el escogido de los grandes, pero sí es el escogido de los humildes, de Elohim. Verso 24. El patrón ha actuado en este día, cantemos y alegrémonos en él. En este día, dice el salmista, porque se proyecta al reino. Dice, ha actuado en este día. ¿Qué día va a actuar? El día de que tome a su amada, inminente. Y aquí se proyecta el salmista. Verso 25. Señor o patrón, presta la ayuda. Patrón, concede el éxito. Y es que el éxito se da cuando él ayuda. Cuando él ayuda hay éxito. Verso 26. Benditos los que vienen en nombre del patrón. Desde el templo del patrón os bendecimos. Y aquí ya proyectado en esa escena del encuentro en el reino de la toma del Mashiach de su amada, aquí es cuando habla David en nombre de ese Israel, de los profetas, de los reyes y de los Nebim. Dice que nos dan la bienvenida, que nos darán la bienvenida a la amada del Mashiach. Dice, benditos los que vienen en nombre del patrón, desde el templo, desde el Mishkan abierto en el templo, en el reino, os bendecimos, nos bendicen, a pesar de todas nuestras diferencias temporales, pero nos bendicen, y para eso lo dejó aquí contrastado. Dice, él es Elohim que nos alumbra, ordenad la procesión con palmas hasta los cuernos del altar. No solo a la entrada esta vez, que ya sabemos que celebraron a Yahshua en la entrada de Jerusalén, de Jerusalén terrena en este caso, pero esta vez no solamente tenderán palmas a la entrada de Jerusalén, sino que será una profundidad de coronación, será una coronación profunda, una coronación que le haremos al Mashiach con palmas en las manos, hasta el altar, hasta los cuernos del altar, que es el lugar del sacrificio del templo. Y los versos 28 y 29, ya para acabar, dice, tú, mi Elohim, yo quiero darte toda rabá gracias, mi patrón, yo quiero enaltecerte, alabad al patrón, que es bondadoso y eterno su amor. El motivo de alabarle, el motivo de amarle, es que es bondadoso. Nuestro Elohim es bondadoso. Por encima de esos dioses y esos ídolos de barro de la sociedad actual, que son gnósticos, enseñan gnosis, enseñan determinados conocimientos en alguna área, pero ¿qué pasa? Que no son bondadosos. Pero él sí es bondadoso, y de él se extrae la bondad, no otra cosa. Él no alterna el ser díscolo, el ser déspota, con ser bondadoso. No, en él todo es bondad, él es bondadoso. Y hasta aquí nuestra enseñanza de hoy. Recuerden que, si Elohim lo permite, estamos con Apocalipsis 19, un apasionante tema en Apocalipsis 19, este próximo Shabbat. Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas.